Arquitecto Nicolás Campodónico de Rosario. Nicolás nace en Rosario en 1973. Inicia sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario en 1991 y se gradúa 10 años más tarde con medalla de plata. Obtiene una beca para el intercambio de estudiantes en Valladolid, España, y en 1996 colabora con el estudio Mario Corea y Francisco Gallardo, Arquitectos Asociados, Barcelona, España. En 1997 desarrolla y construye su primera obra, Casa de Campo, y en el año 2000 establece su estudio profesional en la ciudad de Rosario, desde donde desarrolla y construye obras en Argentina y Uruguay. Participa en numerosos concursos nacionales e internacionales, obteniendo premios y reconocimientos en varios de ellos, destacándose la inclusión en el panorama de obras de la octava Biau Cádiz 2012, la primera mención internacional en la Bienal de Quito de 2012 y la mención del jurado en el Premio Bienal SCA CEPAU de Arquitectura Argentina 2008. Sus obras y proyectos han sido publicados en Argentina, México, Colombia, España e Inglaterra. Alterna su trabajo profesional con la docencia, la cual ejerce desde 1998 en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Asimismo, ha colaborado en la docencia con la Universidad de Navarra, en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires y en la Universidad IUAB de Venecia. El desarrollo de su trabajo es, en esencia, una reflexión sobre luz, espacio y materia, inmerso en la realidad físico-cultural latinoamericana. Nicolás. Me van a abrir el... ¿Querés que te apague la luz? No, sí, apaga la luz. Yo voy a hablar... ¿Se escucha? Sí. Bien. Lo primero que quería decir o comentar era, estoy profundamente agradecido por la invitación al Colegio de Arquitectos de Mendoza, y especialmente a Pablo Guerra por haber hecho posible esto, que la verdad que es un esfuerzo enorme, y la verdad que la convocatoria, bueno, realmente es estupenda. Es la primera vez que vengo a Mendoza, así que también me encontré con una ciudad fantástica, que no conocía y realmente muy, muy agradable. Hay una charla que es una charla que vengo dando hace un par de años y que siempre la repito casi invariablemente igual, y como tengo algunos amigos mendocinos que ya la han escuchado, me vi casi en la obligación de tener que hacer una nueva charla, porque tenía miedo que me abucharan. Pero verdaderamente la otra parte del agradecimiento de estar acá es que en realidad tener que exponer mi trabajo es una oportunidad fantástica para repensarlo. Creo que mientras uno trabaja hay toda una vorágine sobre el esfuerzo, el trabajo del estudio, el trabajo en la obra, y muchas veces es difícil tener un momento para reflexionar. Entonces, estos momentos, armar una charla es como un momento fantástico para, de alguna manera, repensar qué hacemos. La titulé Ensayo, en referencia en la parte técnica. O sea, es que está, para la parte técnica, está en widescreen. O sea, habría que pasarlo, habría que cambiarlo. Evidentemente está alargado. No importa tanto ahora en los dibujos y en las letras, pero después para las fotos va a haber un problema. Pero quería decir que le puse ensayo a la charla en relación a lo que significa ensayo, que es básicamente un género literario. Y me interesa la definición del género literario de ensayo, en el cual dice que es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Hablando básicamente, desarrolla las ideas sin necesidad de mostrar que sabe lo que está haciendo concretamente. Esto me parece que está muy bien para los arquitectos, porque finalmente muchas veces tenemos que tratar de de hablar de cosas que a veces no dominamos, y mejor ser honesto y decir, bueno, algunas cosas no están
uno no las tiene tan claras. Y la otra parte interesante del ensayo es que en realidad, a diferencia de, por ejemplo, una novela donde el escritor va tejiendo toda una trama, donde cada parte encaja perfectamente y donde no hay errores o equivocaciones, sino que está todo perfectamente medido, en el ensayo no solo se permiten los errores, sino que son bienvenidos. Las imprecisiones, el ensayo de alguna manera intenta sondear y revisar algunas ideas. Pero también pensaba que más allá de que la charla es un ensayo, y esta charla va a ser un ensayo, también la arquitectura se construyó un poco así. Nosotros nos empeñamos en mostrar un proyecto de principio a final, como un cuento o como una novela. Sin embargo, casi todos sabemos acá, inclusive los estudiantes saben que realmente es bastante indeterminado el camino de un proyecto, donde hay un montón de cosas que uno piensa que domina, pero hay muchísimas más que tienen que ver con el azar o con las circunstancias. Y me parece que lejos de ser un problema, esos son los temas que a mí me han generado más satisfacciones. Y para terminar con esta pequeña introducción, pensaba también que un poco la vida es más parecida a un ensayo, ¿no? A lo mejor hay muchas vidas que cuando terminan podrían ser una novela, pero sin embargo cuando transcurrimos la vida, o sea, es más parecida a esto de estar probando, de ir alrededor de ciertas ideas y mejorarlas, equivocarnos, volver a empezar, darnos cuenta de que cosas que estábamos seguros que eran lo mejor para nosotros resultan ser no tan buenas, y cosas que nosotros temíamos que llegaran, cuando llegan resultan renovadoras. Me parece que esta cuestión en estas tres partes es interesante y es lo que voy a intentar hacer en esta charla. Creo que este pequeño ensayo de arquitectura, que en realidad tiene que ver con mi mirada de la arquitectura, necesariamente tiene que empezar por la luz. Pienso que, como lo decía en la introducción, pero es una cosa que después más adelante voy a desarrollar, la luz es una condición fundamental en la arquitectura. Y esta obra, que es una obra, me gusta decir, tengo algunas cuantas obras del siglo pasado, así que eso me hace más añejo, es una de mis primeras obras y es muy pequeña. Inicialmente el proyecto era de 80 metros cuadrados, pero finalmente se construyó eso. Lo que yo hice es el volumen ese blanco, no la casa que ya estaba hecha, en rigor es una ampliación. Pero el proyecto, que era de 80 metros cuadrados, se redujo a 30 y finalmente quedó en eso, que era menos de 30 metros cuadrados. Era básicamente un dormitorio. Sin embargo, a pesar de que uno piensa y dice, bueno, ¿qué se puede hacer con 30 metros cuadrados? Y en realidad lo que más me interesaba era una abstracción mucho más pequeña, y era ver cómo esta nueva pieza de arquitectura, o que yo esperaba que fuera arquitectura, de alguna manera se relacionaba con lo que ya existía. Y cómo en ese punto de fricción, de interrelación entre lo viejo y lo nuevo, se producía como lo más vibrante del proyecto. Finalmente, la pieza, prácticamente todo el ejercicio de este pequeño proyecto, pequeño inicial proyecto de mi carrera, tiene que ver con pequeñas modificaciones en las cuales trataba de tejer una relación entre lo nuevo y lo existente. Y esto de relacionarse, de los arquitectos, de relacionarnos entre lo nuevo y lo existente, es una condición que se da en absolutamente todas las obras que encaramos, porque siempre hay una preexistencia y siempre lo que estamos haciendo es transformar algo que ya existe. Cuando hablaba de la luz, pensaba en... Bueno, no pasa la diapositiva. Esto puede ocurrir, problemas técnicos. Ahí está, ahí pasó. No estaba apretando bien yo. Todo el proyecto se trataba de esto. En realidad un proyecto de 30 metros cuadrados, pero mi mayor esfuerzo estaba en este pasillo, en este corredor que separaba el nuevo elemento del viejo y que tiene 5 metros cuadrados. Entonces todo el esfuerzo de este trabajo en 5 metros cuadrados.
y hacer y rehacer un montón de veces este corte para que finalmente por ahí entrara la luz del oeste, este rayo que terminaba casi de materializar la separación entre ambas partes, y que en realidad ese corte lo dibujé, no sé, un montón de veces tratando de ver cuál era la medida, y a veces se modificaba 3 centímetros, 3 para arriba, 3 para abajo, o sea, y básicamente de eso se trataba. Finalmente la altura entre el viejo alero y el nuevo elemento resultó ser la altura del taladro que me permitía colocar el vidrio. Así que todos esos cortes en realidad fueron un poco, bueno, al divino botón, por decirlo de una manera. Pero la geometría y el trabajar sobre las medidas de un proyecto pienso que son una parte fundamental de nuestra profesión. Me interesa mucho la forma y me interesa mucho cómo un proyecto se expresa, pero no por la forma o por la expresión en sí o por la foto que le sacamos, que si es linda o bella es mucho mejor, sino porque de alguna manera es una herramienta fundamental para pensar la arquitectura y para poder conseguir los objetivos que uno se está planteando. En este caso, esta geometría curva que utilicé para este proyecto era prácticamente la única forma de colocar 2 consultorios y una sala de espera en un lugar que también, de vuelta, estoy en los 30 y pico de metros cuadrados, parece que era como una medida recurrente. Y en realidad la curva, esta geometría que es el final de la secuencia de estos pequeños dibujitos, era la única geometría que me permitía armar estos 2 espacios de atención médica y al mismo tiempo tener con la L que quedaba un único espacio que iba a ser la espera. Después, pienso que entender que la geometría y el dibujo y la forma y la expresión son herramientas importantes y potentes para transmitir y para lograr los objetivos, creo que es una condición que no debemos renunciar como arquitectos, es una condición que nos debe acompañar y que debemos honrar. Por otro lado, pensaba que el material o la materia o la materialidad es casi como otro pilar dentro de nuestra profesión. En ese sentido pienso de que muchas veces uno está como tentado sobre los materiales y sobre todo hay mucha arquitectura que lleva el límite a los materiales o inclusive los hace hacer cosas a las cuales los materiales no están preparados. Pienso que es bastante más sencillo, pienso que solo es la cuestión de sacarle partido a lo que uno tiene. Hoy hablábamos, no me acuerdo exactamente con quién hablaba, pero hablábamos de esto, ¿no? Con Berto hablábamos, que no se trata mucho de cuánto tenemos o qué tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Esta condición con el material, con los recursos, en general en la arquitectura, me parece que es sumamente importante. Todas las obras que voy a mostrar son obras de muy pocos recursos, casi como hacemos todo en esta parte del mundo, ¿no es cierto? Así que en realidad, y lejos de ser un problema eso para mí, me parece que es una gran ventaja, porque de alguna manera nos obliga a concentrarnos en lo que realmente pensamos que es importante o fundamental. Esta pequeña obra estaba hecha de unas vigas, unas losas pretensadas, y en realidad son losas industriales, también con una obra muy pequeñita, esta tiene 25 metros cuadrados, quiere decir que ya le mostré 3 obras y todavía no llegué a 100 metros cuadrados, lo cual es casi una estafa, pero bueno, voy a intentar reivindicarme. Esta charla tiene récords negativos importantes, ya se los voy a comentar. Y entender que este elemento industrial que es utilizado para armar naves industriales
más allá de tener una belleza en sí, así sin tocarlo, casi solo colocándolo como se lo colocaba esa grúa, sino que además tiene oportunidades latentes, como lo tienen todos los materiales. Entonces, la gran ventaja de este pretensado, es una obviedad lo que voy a decir, muchos lo sabrán, es la idea de que cada elemento es independiente y ya está terminado. Hacer esta losa en estos elementos pretensados era mucho más barato que hacer una losa de hormigón colado. Pero sin embargo, lo que tenía más interesante es que en realidad uno podía separar estos elementos y utilizar, o sea, esta era la parte inherente a este material. La idea de que al ser elementos separados, uno podía, desencajarlos o separarlos uno de otro y que entre medio pasaran cosas. Por ejemplo, una cortina de enrollar que en vez de aparecer por debajo, está por arriba y lo que hace es pasar por esa pequeña rendija que una vez que están las cortinas levantadas es prácticamente imperceptible y desaparecían. Y tampoco es importante que la entrada de este estacionamiento tenga unas cortinas que desaparecen, ¿no? Me parece que eso no era de gran importancia. Sin embargo, sí me dio una herramienta, y eso es sobre lo que trata un poco este pequeño ensayo, de entender que cada proyecto que hacemos, más allá de su importancia o su dimensión, lo que nos está dando es verdaderas herramientas para encarar nuevos trabajos. Entonces, muchos años después, irán viendo que las obras están salteadas, ¿no? Aquella era una de principio del 2000 y esta es una obra terminada el año pasado, y donde son exactamente las mismas losas, y en realidad cuando las separo, ahora entra luz. Entra luz en una casa que era muy particular porque todo el jardín de esta casa estaba orientado al sur. Y el gran desafío era armar de alguna manera una casa que pudiera vincularse con ese jardín posterior, que era como su pulmón, pero al mismo tiempo no resignar la luz del norte. Así que lo que tenemos acá arriba del BKF en realidad es un lucernario que es casi como un corte que tiene toda la casa, que es básicamente retirar una de estas losas y que pasa por encima del segundo nivel para buscar la luz del norte, que está exactamente en el lugar opuesto que el jardín. No solo es un tema de luz, también es un tema de qué es lo que, a partir de estos desplazamientos o dislocar estas losas, qué es lo que además se puede empezar a percibir del paisaje, de este pequeño paisaje doméstico. Una casa muy, muy sencilla, el interior, el exterior. Y no solo es para que la luz entre o salga o ver el paisaje, también el ingreso, son unos muros, se mueven libremente. Que ese es el otro punto que me parece importante. O sea, cuando uno determina ciertas reglas en el proyecto que uno mismo propone, me parece que es muy importante seguir la complicidad y de alguna manera intentar de que el proyecto se vaya manteniendo lo más fiel posible a lo que el proyecto, a la vocación que tiene el proyecto. Esto me parece es una cosa delicada, los arquitectos que ya han trabajado lo saben, lo fácil que a veces se diluyen los temas importantes en la arquitectura. Y ese es un punto importante para entrenar mismo desde la facultad, para los estudiantes. O sea, tener claro qué es lo que uno, en qué dirección está yendo, me parece que es una buena forma de entenderlo y de entender el proyecto, que claramente tiene sus propias reglas. Y de vuelta con esto de que el material, no como imposición a la obra, nunca determino el material a priori o porque me interese trabajar con hormigón o con ladrillo o con prefabricado, sino que en realidad es mucho más una elección que está ligada a un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la disponibilidad, con el presupuesto, con la pertinencia que nosotros podamos irle otorgando a la obra en función de las condiciones con las cuales nos toca trabajar.
Y eso es también un punto importante para mí. O sea, entender que las condiciones que nos tocan no son nuestras enemigas, al contrario, son nuestros aliados y son aquellos elementos, aquellas partes que de alguna manera nos ayudan a ir definiendo temas que a veces son más difíciles. Inclusive piensen que definir de a priori el material de una obra sería muy, muy difícil si uno dijera, bueno, puedo usar cualquier material. Ese realmente es un problema. En cambio, si uno centra esa pregunta en preguntarse cuál es el material que debe usar, es mucho más sencillo. Bueno, este trabajo es un trabajo terminado hace un par de años y en realidad, a pesar de que parece una exacerbación del material hormigón, bueno, y un poco también lo es, seamos sinceros, o sea, tiene algo de exacerbación, pero por sobre todo es el material que tienen absolutamente todos los otros edificios de la ciudad por dentro. O sea, la estructura de hormigón es algo que no puede, prácticamente no hay edificios que no tengan otra estructura que no sea de hormigón en nuestra ciudad, por un montón de cuestiones que tienen que ver con la economía, con la construcción y todo. Creo que hay un solo edificio de estructura metálica que es maravilloso, hecho en la década de 60. Entonces, lo que hay en la gran mayoría de edificios en la ciudad son estructuras de hormigón rellenas ¿cómo se llama?, de ladrillo o completadas con ladrillo. Y este es otro tema que siempre me costó, ¿no? Componer materiales siempre fue una cosa que me resultó difícil, porque de vuelta entro en esta cosa de que no sé hasta dónde voy con uno o a dónde empiezo con el otro. Entonces, esta idea de trabajar en proyectos de monomaterial siempre me pareció interesante porque de vuelta me ayudaba a tener más claro o a concentrarme en lo que realmente me interesaba. Y este proyecto es básicamente eso, es la estructura totalmente expuesta. Además tiene, bueno, esa estructura que es todo un sistema que agarra casi todos los pisos, menos la terraza y la planta baja, en realidad está muy vinculada con la escalera, que es esta costilla central, que por eso hace un juego de medios niveles, ¿no es cierto? Pero quiero detenerme en lo que ocurre de vuelta con la geometría, ¿no? Y en cómo el proyecto, de alguna manera, tiene dos momentos de mayor libertad a este sistema, en la planta baja y en la azotea, que es donde pasan las cosas distintas. Y en la planta baja, un sistema que está hecho para que haya locales a la calle, se transforma en un lugar donde uno tiene que entrar. Entonces, cómo la geometría cambia casi radicalmente, y hasta diría un poco la expresión, y abandona el rigor de ese sistema para de alguna manera venir a tomar estas líneas curvas que lo que hacen es llevarme desde la calle hasta el ascensor y la escalera. Esto, de alguna manera, es como una especie de alianza entre geometría, material, espacio y claramente funciones. Un poco de eso se trata, de cómo la arquitectura logra poner en relación cantidad de cosas. Es muy difícil hablar de arquitectura, me cuesta mucho hablar de arquitectura, a pesar de que no me cuesta hablar, pero me cuesta hablar de arquitectura y me cuesta escribir de arquitectura, porque cuando uno habla o cuando uno escribe, hace coloca un orden de prioridades o una secuencia en la cual lo que está hablando se escucha o lo que se está leyendo aparece entre nosotros. Y en realidad lo difícil con la arquitectura es que en la arquitectura todo ocurre al mismo momento. Entonces escribimos una memoria y hablamos del lugar, luego hablamos de las funciones o del programa, de los materiales, finalmente podemos hablar de alguna idea, pero sin embargo, en la arquitectura, cuando uno está frente a la obra, las cosas ocurren en el mismo instante. Y eso es lo maravilloso. Cuando escribimos y hablamos, en gran parte lo que hacemos es demoler la maravilla de la obra en sí misma, que es todo al mismo tiempo. El primer recuerdo que tengo de mi niñez, pienso que en relación a la arquitectura,
es aproximadamente cuando tenía 7 años y volvía del colegio a la casa de mis abuelos. Y en ese recorrido, que no eran más de 3 o 4 cuadras, había un montón de casas con muros y cosas que pasaban por detrás de esos muros. Y yo de alguna manera relacionaba eso con los laberintos y con los laberintos que venían en los diarios para que uno resolviera. Los que son más grandes se deben acordar, ahora ya no existen. Y de alguna manera mi primer noción de arquitectura o de qué era la arquitectura, yo no tengo familiares ni amigos, o sea, mi familia no tenía ningún arquitecto, vivo en una casa hecha, no sé, ni sé por quién, vivía en una casa no sé por quién hecha, y al no tener ningún contacto con arquitectos o con arquitectura, para mí la arquitectura era todo eso que ocurría por detrás de esos muros y que yo no alcanzaba a ver. Claramente había una enorme curiosidad en mí y pienso que también, de alguna manera, la idea de los laberintos se vinculaba con esto otro, ¿no? Y durante casi invariablemente, y sobre todo al principio de una forma muy intuitiva, pero en los últimos años de una forma mucho más concreta y razonada, la idea de que la arquitectura me interesa o estoy verdaderamente interesado en las arquitecturas que no se muestran todas en un primer instante. Estoy interesado en el tiempo para proyectar una arquitectura, en el tiempo para utilizarla y en el tiempo para descubrirla. Ese tiempo en el que uno tarda en descubrir la arquitectura me parece fundamental para que de alguna manera nos logre cautivar o por lo menos inicialmente cautive nuestra imaginación. Y es casi como lo contrario a estas arquitecturas un poco obscenas, donde son totalmente expuestas y finalmente los usuarios al final lo único que les queda por hacer es, si tienen recursos, ponerle cortinas y si no terminar pegándole papeles en los vidrios, ¿no es cierto? Entonces, la idea de que la arquitectura finalmente y al principio es un resguardo, es el cobijo de nuestra existencia, es algo que pienso que se ha vuelto recurrente y entender que si una arquitectura no muestra, tiene la chance de en algún momento brindar situaciones distintas y de alguna manera dar distintas atmósferas para la vida humana, que es básicamente de lo que se trata. Y este proyecto sí es mi primer proyecto, también del siglo pasado, y es una casa muy pequeña, tiene solo 75 metros cuadrados, y la hice mientras era estudiante, y tenía un proyecto maravilloso de una casa de hormigón, está en el medio del campo esto, en el medio del campo, nada cerca, y en aquel momento además ni recursos cerca. Y hacer esta obra fue verdaderamente un desafío, porque lo que finalmente me trasladé ahí para construirla, y el verdadero desafío fue sacarme de encima lo que la facultad y lo que el ámbito arquitectónico esperaba de un joven arquitecto, que un joven arquitecto hiciera en una pequeña obra, en una casa de campo. Y verdaderamente tampoco fue una cosa planeada tener que trasladarme ahí a hacerla, sino que fue una cuestión de que no había otra forma de hacerlo, o sea que fue una alternativa de la vida. Y el proyecto que finalmente hice no es el proyecto que había estado durante 6 meses trabajando en mi estudio, en mi casa y en el ámbito de la facultad, sino que es un proyecto que hice un domingo y el lunes empezaba la obra. Y ese proyecto, de alguna manera, en ese atore, o al atorarme para tener que resolver algunos problemas, me parece que intuitivamente quizás hubo una conexión con esto que les contaba antes, ¿no? De cómo la arquitectura se abraza un lugar, cómo de la arquitectura de alguna manera se puede vincular con un lugar
y lo transforma en un sentido propositivo. Y es así que en realidad había unos árboles y durante muchos años conté esta casa haciendo el juego de que qué estuvo primero, si los árboles o la casa. Y en realidad no fue así como surgió el muro. El muro surgió porque hay tanto viento en esta zona que cuando estaba un día levantaron más de 1 metro de pared y los obreros pasaron corriendo con palos para apuntalar esas paredes que se caían por el viento. Así que en realidad este muro, lejos de querer ser una reflexión sobre la naturaleza, era un problema funcional o de salvar la obra. Y no me preocupa decirlo, me parece fantástico. Me parece que lo importante fue que una vez hecha esta reflexión, esto se transforma en una herramienta para un nuevo proyecto. Ya no uno abandona esa ingenuidad sobre eso para entender que esto puede ser a lo mejor un tema fundamental en otro proyecto. Pero lo que les quería contar de esta casa es algo que en realidad ustedes ya saben y que para mí es fundamental. Vuelvo al tema de la luz y en realidad con esta casa descubrí que la luz llega horizontal. Y en realidad, bueno, de vuelta con las obviedades, descubrimientos que estoy haciendo, ¿no? Sin embargo, hasta este momento nunca le había prestado atención a eso. Y ustedes lo saben perfectamente. Recién Leo me mostraba una foto, una magnífica obra recién terminada, donde tenía como telón de fondo la cordillera totalmente roja. Y es una cosa que ustedes lo saben porque lo ven todos los días. Y en realidad esa cordillera roja, con la sombra de las otras montañas proyectándose, es casi una proyección horizontal. Y esto que a ustedes les pasa a la mañana, nosotros en La Pampa lo tenemos a la mañana y a la tarde. Y esta ventana que está ahí es una ventana que da al oeste y que en realidad cuando saqué estas fotos, que me perdonarán la calidad, pero son fotos de película. En el siglo pasado se sacaba con rollo, algunos se acordarán, ¿no? Bueno, y en realidad esa ventana está tirando ese haz de luz o esa última luz de la tarde sobre la pared. Y uno podría decir, bueno, al final tarde o temprano lo viste, ¿no? Y en realidad no, lo increíble es que yo no me di cuenta hasta que revelé las fotos como 2 meses después. Estamos tan obsesionados con lo que proyectamos y con lo que esperamos que la obra sea, que nos pasamos por alto cosas maravillosas que la obra tiene para regalarnos a nosotros. Creo que es mucho más importante, observar y reflexionar sobre lo que hacemos que muchas veces estar tan pendiente de lo que queremos hacer. Y entonces ahí está el haz de luz, y acá no se llega a ver, pero bueno, existe. Esa ventana finalmente se refleja en el árbol y lo que esta casa, que de alguna manera condensaba que condensaba un poco la vida del patio y la vida del horizonte, al final con esa ventana suspendida sobre el árbol lo que tiene es los 2 horizontes en el mismo lado, el del este y el del oeste. Unos años después me toca hacer estas casas y digo, bueno, son unas casas muy sencillas que están con vista al mar y que en realidad tienen el acceso por una calle y el mar de la otra, del otro lado de la obra. Con lo cual es muy sencillo. Yo lo que tenía que hacer era unos dispositivos para entrar por un lado y capturar el mar por el otro. Es de una sencillez, la estrategia era imposible de equivocarse. Entonces es una obra en la cual tuve mucho tiempo para trabajar sobre la geometría y sobre la expresión y pensé que podía utilizar esto de la luz entrando horizontalmente, así como entraba en La Pampa, que entrara acá. Por eso hice esas ventanas que están arriba, que son estas ventanas que dan también al oeste, y la idea era que entrara ese haz de luz, de la última luz de la tarde. Lo que no estuve muy astuto es que en realidad, en vez de dejarlo en el espacio como era la casa del campo, cuando me puse a pensar en los techos, me pareció que el techo inclinado iba a estar bien. Y en realidad lo que no me di cuenta es que, claro, si yo le pongo un techo inclinado frente a la ventana, se iba a dejar de ver ese haz de luz
para que esa luz de alguna manera golpeara contra el techo. Y esto que básicamente fue un descuido y casi como una niñedad o una actitud infantil como proyectista, me regaló esto. Y vuelvo a estas cosas que uno más encuentra más que las busca, ¿no? Que es la idea de que a última hora de la tarde, cuando ya prácticamente no queda luz en el pueblo, hay luz en el mar, y adentro de la casa hay más luz que al mediodía. Hay como un resplandor producido por la luz que choca, que golpea contra el techo y produce esa luz golpeando con el amarillo del hormigón o con este verde del hormigón que hace una luz extremadamente cálida. Y lo que menos me esperaba es que como la geometría de las casas tenía unos muros convergentes, que es lo que se está viendo en esta foto, había un par de días al año donde esta luz no solo iluminaba la totalidad del techo, sino que iluminaba ambas paredes, lo cual para mí fue un descubrimiento también magnífico. Entender que la potencia que tenía ese momento del año, único, irrepetible, pero que todos los años volvía a pasar, donde esto se transformaba casi como una linterna. Yo creo que al final, en este ensayo, permítanme llamarlo de esa manera, es una forma poética, pienso que de la misma manera en este ensayo que en la obra y en estos casi 20 años de trabajo, pienso que siempre todo termina teniendo que ver con el luz, espacio y materia. Casi que llegué a creer que son como los elementos básicos inevitables de la arquitectura. Y últimamente estaba pensando sobre que estos tres elementos, que son también de vuelta una cosa bastante obvia, en realidad son tres condiciones básicas de la existencia humana. Nosotros estamos haciendo arquitectura para contener los espacios, las atmósferas de la vida humana, pero la existencia humana también depende íntimamente de estos tres elementos. La luz, por ejemplo, básicamente toda la vida que conocemos, al menos la conocida por nosotros, tiene que ver con la luz. O sea, sin el sol no hubiera surgido la vida nuestra. Es la energía que hizo posible la vida. Y la luz, como decía Le Corbusier, ilumina nuestros volúmenes y tensiona nuestros espacios. Así que es el primer elemento que coincide entre existencia y arquitectura. El segundo es el espacio. Y es obvio que nosotros nos dedicamos a administrar espacios y a construir, dar límites, provocar relaciones, pero también nuestra existencia depende intrínsecamente del espacio. Nosotros existimos porque ocupamos un espacio, y ocupamos un espacio porque existimos. Si no ocupáramos espacio, no existiríamos. Entonces, ¿hasta qué punto estamos vinculados? Y obviamente la materia no hace falta que lo explique, absolutamente todo está hecho de materia. Voy a contar este proyecto, con esto termino, espero ir bien con el tiempo. Ya me voy a ir a parar al lado. Ah, está bien, perfecto. No, eso no lo quiero bajo ningún aspecto. Y voy a contar este proyecto que lo terminé ahora y que de alguna manera está este sistema en la planta baja y en la azotea, que es donde pasan las cosas distintas. Y en la planta baja, un sistema que está hecho para que haya locales a la calle, se transforma en un lugar donde uno tiene que entrar. Entonces, cómo la geometría cambia casi radicalmente, y hasta diría un poco la expresión, y abandona el rigor de ese sistema para de alguna manera venir a tomar estas líneas curvas que lo que hacen es llevarme desde la calle hasta el ascensor y la escalera. Esto, de alguna manera, es como una especie de alianza entre geometría, material, espacio y claramente funciones. Un poco de eso se trata, de cómo la arquitectura logra poner en relación cantidad de cosas.
Es muy difícil hablar de arquitectura. Me cuesta mucho hablar de arquitectura, a pesar de que no me cuesta hablar. Pero me cuesta hablar de arquitectura y me cuesta escribir de arquitectura, porque cuando uno habla o cuando uno escribe, hace coloca un orden de prioridades o una secuencia en la cual lo que está hablando se escucha o lo que se está leyendo aparece ante nosotros. Y en realidad lo difícil con la arquitectura es que en la arquitectura todo ocurre al mismo momento. Entonces escribimos una memoria y hablamos del lugar, luego hablamos de las funciones o del programa, de los materiales, finalmente podemos hablar de alguna idea, pero sin embargo, en la arquitectura, cuando uno está frente a la obra, las cosas ocurren en el mismo instante. Y eso es lo maravilloso. Cuando escribimos y hablamos, en gran parte lo que hacemos es demoler la maravilla de la obra en sí misma, que es todo al mismo tiempo. El primer recuerdo que tengo de mi niñez, pienso que en relación a la arquitectura, es aproximadamente cuando tenía 7 años y volvía del colegio a la casa de mis abuelos. Y en ese recorrido, que no eran más de 3 o 4 cuadras, había un montón de casas con muros y cosas que pasaban por detrás de esos muros. Y yo de alguna manera relacionaba eso con los laberintos y con los laberintos que venían en los diarios para que uno resolviera. Los que son más grandes se deben acordar, ahora ya no existen. Y de alguna manera mi primer noción de arquitectura o de qué era la arquitectura, yo no tengo familiares ni amigos, o sea, mi familia no tenía ningún arquitecto, vivo en una casa hecha, no sé, ni sé por quién, vivía en una casa no sé por quién hecha, y al no tener ningún contacto con arquitectos o con arquitectura, para mí la arquitectura era todo eso que ocurría por detrás de esos muros y que yo no alcanzaba a ver. Claramente había una enorme curiosidad en mí y pienso que también, de alguna manera, la idea de los laberintos se vinculaba con esto otro, ¿no? Y durante casi invariablemente, y sobre todo al principio de una forma muy intuitiva, pero en los últimos años de una forma mucho más concreta y razonada, la idea de que la arquitectura me interesa o estoy verdaderamente interesado en las arquitecturas que no se muestran todas en un primer instante. Estoy interesado en el tiempo para proyectar una arquitectura, en el tiempo para utilizarla y en el tiempo para descubrirla. Ese tiempo en que uno tarda en descubrir la arquitectura me parece fundamental para que de alguna manera nos logre cautivar o por lo menos inicialmente cautive nuestra imaginación. Y es casi como lo contrario a estas arquitecturas un poco obscenas, donde son totalmente expuestas y finalmente los usuarios al final lo único que les queda por hacer es, si tienen recursos, ponerle cortinas y si no terminar pegándole papeles en los vidrios, ¿no es cierto? Entonces, la idea de que la arquitectura finalmente y al principio es un resguardo, es el cobijo de nuestra existencia, es algo que pienso que se ha vuelto recurrente, y entender que si una arquitectura no muestra, tiene la chance de en algún momento brindar situaciones distintas y de alguna manera dar distintas atmósferas para la vida humana, que es básicamente de lo que se trata. Y este proyecto sí es mi primer proyecto, también del siglo pasado, y es una casa muy pequeña, tiene solo 75 metros cuadrados, y la hice mientras era estudiante, y tenía un proyecto maravilloso de una casa de hormigón, está en el medio del campo esto, en el medio del campo, nada cerca, y en aquel momento además ni recursos cerca. Y hacer esta obra fue verdaderamente un desafío, porque lo que finalmente me trasladé ahí para construirla,
Y el verdadero desafío fue sacarme de encima lo que la facultad y lo que el ámbito arquitectónico esperaba de un joven arquitecto, que un joven arquitecto hiciera en una pequeña obra, en una casa de campo. Y verdaderamente fue tampoco fue una cosa planeada, tener que trasladarme ahí a hacerla, sino que fue una cuestión de que no había otra forma de hacerlo, o sea que fue una alternativa de la vida. Y el proyecto que finalmente hice no es el proyecto que había estado durante 6 meses trabajando en mi estudio, no en mi estudio, en mi casa y en el ámbito de la facultad, sino que es un proyecto que hice un domingo y el lunes empezaba la obra. Y ese proyecto, de alguna manera, en ese atore, o al atorarme para tener que resolver algunos problemas, me parece que intuitivamente quizás hubo una conexión con esto que les contaba antes, ¿no? De cómo la arquitectura se abraza un lugar, cómo de la arquitectura de alguna manera se puede vincular con un lugar y lo transforma en un sentido propositivo. Y es así que en realidad había unos árboles y durante muchos años conté esta casa haciendo el juego de que qué estuvo primero, si los árboles o la casa. Y en realidad no fue así como surgió el muro. El muro surgió porque hay tanto viento en esta zona que cuando un día levantaron más de 1 metro de pared y los obreros pasaron corriendo con palos para apuntalar esas paredes que se caían por el viento. Así que en realidad este muro, lejos de querer ser una reflexión sobre la naturaleza, era un problema funcional o de salvar la obra. Y no me preocupa decirlo, me parece fantástico. Me parece que lo importante fue que una vez hecha esta reflexión, esto se transforma en una herramienta para un nuevo proyecto. Ya no uno abandona esa ingenuidad sobre eso para entender que esto puede ser a lo mejor un tema fundamental en otro proyecto. Pero lo que les quería contar de esta casa es algo que en realidad ustedes ya saben y que para mí es fundamental. Vuelvo al tema de la luz y en realidad con esta casa descubrí que la luz llega horizontal. Y en realidad, bueno, de vuelta con las obviedades, descubrimientos que estoy haciendo, ¿no? Sin embargo, hasta este momento nunca le había prestado atención a eso. Y ustedes lo saben perfectamente, recién Leo me mostraba una foto, una magnífica obra recién terminada, donde tenía como telón de fondo la cordillera totalmente roja. Y es una cosa que ustedes lo saben porque lo ven todos los días. Y en realidad esa cordillera roja, con la sombra de las otras montañas proyectándose, es casi una proyección horizontal. Y esto que a ustedes les pasa a la mañana, nosotros en La Pampa lo tenemos a la mañana y a la tarde. Y esta ventana que está ahí es una ventana que da al oeste y que en realidad cuando saqué estas fotos, que me perdonarán la calidad, pero son fotos de película. En el siglo pasado se sacaba con rollo, algunos se acordarán, ¿no? Bueno, y en realidad esa ventana está tirando ese haz de luz o esa última luz de la tarde sobre la pared. Y uno podría decir, bueno, al final tarde o temprano lo viste, ¿no? Y en realidad no, lo increíble es que yo no me di cuenta hasta que revelé las fotos como 2 meses después. Estamos tan obsesionados con lo que proyectamos y con lo que esperamos que la obra sea, que nos pasamos por alto cosas maravillosas que la obra tiene para regalarnos a nosotros. Creo que es mucho más importante, observar y reflexionar sobre lo que hacemos que muchas veces estar tan pendiente de lo que queremos hacer. Y entonces ahí está el haz de luz, y acá no se llega a ver, pero bueno, existe. Esa ventana finalmente se refleja en el árbol y lo que esta casa, que de alguna manera condensaba los dos, que condensaba un poco la vida del patio y la vida del horizonte, al final con esa ventana suspendida sobre el árbol lo que tiene es los 2 horizontes en el mismo lado, el del este y el del oeste.
Unos años después me toca hacer estas casas y digo, bueno, son unas casas muy sencillas que están con vista al mar y que en realidad tienen el acceso por una calle y el mar de la otra, del otro lado de la obra. Con lo cual es muy sencillo. Yo lo que tenía que hacer era unos dispositivos para entrar por un lado y capturar el mar por el otro. Es de una sencillez, la estrategia era imposible de equivocarse. Entonces es una obra en la cual tuve mucho tiempo para trabajar sobre la geometría y sobre la expresión y pensé que podía utilizar esto de la luz entrando horizontalmente, así como entraba en la pampa, que entrara acá. Por eso hice esas ventanas que están arriba, que son estas ventanas que dan también al oeste, y la idea era que entrara ese haz de luz, de la última luz de la tarde. Lo que no estuve muy astuto es que en realidad, en vez de dejarlo en el espacio, como era la casa del campo, cuando me puse a pensar en los techos, me pareció que el techo inclinado iba a estar bien. Y en realidad lo que no me di cuenta es que, claro, si yo le pongo un techo inclinado frente a la ventana, se iba a dejar de ver ese haz de luz para que esa luz de alguna manera golpeara contra el techo. Y esto que básicamente fue un descuido y casi como una niñedad o una actitud infantil como proyectista, me regaló esto. Y vuelvo a estas cosas que uno más encuentra más que las busca, ¿no? Que es la idea de que a última hora de la tarde, cuando ya prácticamente no queda luz en el pueblo, hay luz en el mar, y adentro de la casa hay más luz que al mediodía. Hay como un resplandor producido por la luz que choca, que golpea contra el techo y produce esa luz golpeando con el amarillo del hormigón o con este verde del hormigón que hace una luz extremadamente cálida. Y lo que menos me esperaba es que como la geometría de las casas tenía unos muros convergentes, que es lo que se está viendo en esta foto, había un par de días al año donde esta luz no solo iluminaba la totalidad del techo, sino que iluminaba ambas paredes, lo cual para mí fue un descubrimiento también magnífico. Entender que la potencia que tenía ese momento del año, único, irrepetible, pero que todos los años volvía a pasar, donde esto se transformaba casi como una linterna. Yo creo que al final, en este ensayo, permítanme llamarlo de esa manera, es una forma poética, pienso que de la misma manera en este ensayo que en la obra y en estos casi 20 años de trabajo, pienso que siempre todo termina teniendo que ver con el luz, espacio y materia. Casi que llegué a creer que son como los elementos básicos inevitables de la arquitectura. Y últimamente estaba pensando sobre que estos tres elementos, que son también de vuelta una cosa bastante obvia, en realidad son tres condiciones básicas de la existencia humana. Nosotros estamos haciendo arquitectura para contener los espacios, las atmósferas de la vida humana, pero la existencia humana también depende íntimamente de estos tres elementos. La luz, por ejemplo, básicamente toda la vida que conocemos, al menos la conocida por nosotros, tiene que ver con la luz. O sea, sin el sol no hubiera surgido la vida nuestra. Es la energía que hizo posible la vida. Y la luz, como decía Le Corbusier, ilumina nuestros volúmenes y tensiona nuestros espacios. Así que es el primer elemento que coincide entre existencia y arquitectura. El segundo es el espacio. Y es obvio que nosotros nos dedicamos a administrar espacios y a construir, dar límites, provocar relaciones, pero también nuestra existencia depende intrínsecamente del espacio. Nosotros existimos porque ocupamos un espacio, y ocupamos un espacio porque existimos. Si no ocupáramos espacio, no existiríamos. Entonces, ¿hasta qué punto estamos vinculados? Y obviamente la materia no hace falta que lo explique, absolutamente todo está hecho de materia. Voy a contar este proyecto, con esto termino, espero ir bien con el tiempo.
¿Mm? Ah, está bien, perfecto. No, eso no lo quiero bajo ningún aspecto. Y voy a contar este proyecto que lo terminé ahora y que de alguna manera es una reflexión, creo que lo cuento porque me parece que condensa todo esto que estuvimos hablando. Y es el encargo para hacer una capilla muy cerca de esa casa que mostré al principio de mi primera obra, o sea que está a 2 kilómetros de distancia y a casi 20 años de distancia. Era un pequeño monte, de estos que en La Pampa hay un montón y se habitan. En esos lugares donde hay vacíos se demolió una casa que existía y por eso quedaron esos vacíos entre los árboles. Y me tocaba hacer una capilla de campo donde el encargo básicamente era esto, es hacer una capilla de campo. Y me pasaron varias cosas. Una es sentirme afortunado por la posibilidad de hacer una obra muy particular, una obra donde el programa tiene que ver con la idea de la existencia y con la idea del hombre en un sentido puro. Y también me pasó que pensé seriamente cómo mi proyecto podía de alguna manera empujar un poco los límites de lo que estaba hecho. Creo que eso también es una condición fundamental, querer ir más allá. Y tomé varias decisiones muy sencillas, muchas están fundamentadas en todo lo que hice antes. Una tiene que ver con hacerlo con ladrillos, con los mismos ladrillos que desarmamos la casa, hicimos parte de la obra, no solo esa casa, sino otras casas alrededor. La segunda condición era que utilizar este material maravilloso, que es la luz en La Pampa, esa luz que llega horizontal, o sea que la obra iba a ser un dispositivo para capturar la luz del oeste, totalmente horizontal. Y el tercer punto, y que ese probablemente fue el que me trajo más problemas, fue tratar de repensar las cuestiones simbólicas de una capilla o de una construcción dedicada al culto. Entonces, en ese sentido, pensé que en vez de tener una gran puerta para entrar, había que entrar de una forma un poco más personal. En vez de tener un espacio previo donde la capilla se viera directamente, pensé que quizás era más interesante buscarla. En vez de que la puerta de entrada fuera ancha, pensé que mejor entrar por un pasadizo donde finalmente solo entrara una persona. Y pensé que la capilla podía de alguna manera apuntalar la idea de que la búsqueda de la fe o la proximidad con la fe es un camino personal y donde no hay muchas reglas sobre esto. Este es un pequeño croquis, tampoco lo voy a explicar mucho, pero básicamente el norte está para arriba y lo que muestra es esas dos paredes convergentes hacia el oeste, que es un poco lo que aprendí en aquellas casas de Uruguay. Unos muros que se meten entre los árboles, que lo traigo de esta primera obra que está muy próxima y que de alguna manera obliga a encontrar el recorrido. Hay más de una forma de entrar a este predio. Algunos dibujos. Y la convicción de que esta obra tenía que estar realmente enganchada, encajada en La Pampa, que no podía escaparse de ninguna manera. Algunas maquetas. Y les voy a hacer un pequeño recorrido para terminar. Esto es uno de los caminos recorriendo entre los árboles y con los muros. La capilla, estos muros se encierran un predio abierto y después adentro, en ese predio está la capilla propiamente, que es un espacio cubierto. Nos vamos aproximando por un lateral. El punto en que los muros dejan el paso hacia el patio.
el patio que respeta estos árboles y de alguna manera los tiene como aliados para construir este nuevo lugar, un banco, un fogón para prender fuego los días que hay oficio, porque es un lugar donde no hay agua, no hay electricidad, no hay nada, hay árboles y el llano. Por fuera están todos estos ladrillos reciclados y por dentro hay todos unos ladrillos nuevos que conforman el espacio interior. El recorrido, acá vamos a entrar por la derecha, vamos a ir hacia la izquierda, que es donde está la puerta. Ahí no se va a ver porque no tengo fotos aún, esta obra está recién terminada, y no tengo fotos aún del espacio del túnel ese, pero termina siendo bastante angosto y bastante petizo. Y uno finalmente termina llegando a este espacio, que es un espacio circular, y por la geometría también, por la geometría y por el uso de estos ladrillos que son más pequeños, parece haber como parece estar dislocado la cáscara exterior de este espacio interior. Este espacio interior es una esfera de 6 metros de diámetro y tiene esta boca baja, que es esta que da el patio, que tiene 1,30 m, y una boca alta, que es por donde entra la luz. Y en todo este proceso sobre subvertir o repensar ciertas cuestiones que tenían que ver con la liturgia, el punto más difícil tenía que ver con la cruz. Porque uno puede disfrazarse de algo para decir, bueno, la puerta está adentro, es más pequeña, hay que encontrarla, pero básicamente había algo en este modo de reflexión que me molestaba sobre la cruz, que tenía que ver con que en realidad la cruz es un símbolo. Entonces un símbolo uno lo acepta o adhiere a un símbolo, pero sin mayor reflexión. Es casi como una marca, ¿no? Es como Coca-Cola. Uno lo ve y sabe que es Coca-Cola. Y pensaba que, de alguna manera, ¿cómo hacer para que no hubiera una cruz? En ese devenir de tratar de que no hubiera una cruz, pensé que con la idea del sol entrando por el oeste, yo podía hacer que en realidad la cruz se proyectara en el interior de la capilla. Por eso el interior de la capilla es circular, porque en realidad lo que va a ocurrir es que cuando todas las tardes entre el sol por esta gran abertura al oeste, se va a ir proyectando la cruz en el interior de la capilla. Y hay otro tema que tampoco lo pensé yo, sino que me lo dijo un cura italiano cuando vio todo esto. Yo estaba preocupado por pensar que a lo mejor la cruz separada era una herejía y tenía miedo a la excomulgación. Y de alguna manera me dijo que en realidad, o me hizo ver este otro aspecto, que tenía que ver con que esta es la imagen clásica de Jesús llevando la cruz en el Vía Crucis. Y que en realidad esto era un error histórico porque los primeros vestigios de arte cristiano tenían que ver, habían sido hechos 600 años después de la última crucifixión abolida por Constantino. Y que en realidad la crucifixión tenía que ver con esto, con que Jesucristo en realidad, los romanos eran muy prácticos, y Jesucristo llevaba el transversal de la cruz y los verticales ya estaban plantados. Los romanos hacían crucifixiones masivas de a lo mejor 2.000 personas. Entonces estos verticales ya estaban plantados y eran muy prácticos. Entonces, finalmente, lo que ocurre es que verdaderamente, en un sentido conceptual, la crucifixión es la reunión de las dos partes de la cruz. Y eso ya no es un símbolo, sino es un rito. La diferencia entre símbolo y rito es que el símbolo es una cosa que representa y el ritual es una cosa que vuelve a ocurrir. Lo que me decía este cura es que lo que ocurría en esta capilla era que todas las tardes volvía a producirse el ritual de la crucifixión. O sea, cada tarde había un Vía Crucis produciéndose en esta capilla.
y que ese Vía Crucis era producido por el Sol, con lo cual él encontraba que este momento era un momento que tenía también una dimensión cósmica. Todas las tardes, durante todo el año, esta cruz se proyecta inicialmente en forma separada y termina formando, no una cruz, todas las cruces imaginables de distintas geometrías y formas, y las forma en todas las partes de la capilla. La inclinación, la geometría del interior de esta capilla tiene que ver justamente con esto, es el ángulo necesario para que durante todo el año ocurra este proceso. Y lo que pasa es que también a última hora la luz se pone extremadamente roja, que es lo que pasa acá a la mañana. Y toda esta capilla se transforma casi, baja una luz que es casi tangible, que es un poco, tiene algo que ver con la concepción que tienen los orientales sobre la luz, pero es como una luz que verdaderamente uno empieza a creer que es un material sólido. Y entonces esta capilla que casi se incendia, se prende fuego en este interior, cuando uno la ve por fuera ocurre exactamente lo mismo. Y casi que es un horno, ¿no? Aparece esa luz totalmente inesperada en ese punto todas las tardes en esta boca. Quería terminar con un pensamiento de Heidegger que me parece que es fundamental para la arquitectura, al menos para cómo me gusta ver a mí la arquitectura. Heidegger en la posguerra da una serie de conferencias en las cuales habla de que la arquitectura debe reconstruir el continente destruido, pero por sobre todo debe reconstruir la idea de la existencia que se ha perdido. Y coloca la arquitectura, o piensa que la arquitectura debe constituirse como el puente entre el cielo y la tierra. Yo creo que la arquitectura, no sé si puede aspirar a tanto, pero sin duda tenemos que intentar por todos los medios que la arquitectura haga mejores nuestras vidas y nos haga mejores personas, aunque sea en una muy pequeña medida. Feliz día para todos.